Parágrafo 295. Aquí empiezan a aparecer las cuestiones sobre la prevención hacia el arbitrio, hacia el abuso de los funcionarios. Es un tema que es importantísimo, Hegel lo tiene muy en claro desde su juventud, y acá se habla directamente de abuso de poder, ¿sí? Es literal, el abuso de poder por parte de las autoridades y de los funcionarios. Entonces hay como dos controles, ¿no es cierto? Por un lado, el control hacia arriba, control jerárquico, el reclamo a los superiores, pero por el otro lado, un control hacia abajo o desde abajo, que tiene que ver con comunidades y corporaciones, ¿no? Ellas, dice, refrenan la intromisión del arbitrio subjetivo en el poder confiado a los funcionarios, es decir, la parte donde opera más la subjetividad del funcionario que la universalidad que tiene que estar corporizada en su accionar, ¿verdad? Y las comunas desde abajo, entonces, dice, completan el insuficiente control que se ejerce desde arriba sobre la conducta individual. O sea que hay una especie de trabajo conjunto, una especie de maniobra de pinzas desde abajo y desde arriba. Está muy bien, desde arriba, por supuesto, la jerarquía de responsabilidad termina en el príncipe. Tenemos mucho, hay que aclarar que históricamente hay muchísimos casos de intervención directa del príncipe en situaciones arbitrarias. Ahora Hegel va a dar uno en la observación, un caso muy famoso, pero en general, ya incluso con la constitución del absolutismo en Occidente, la formación de tribunales por encima, digamos, del ámbito local o regional, apareció, en fin, una cierta justicia hacia los sectores campesinos, ¿no? Hacia esos sectores urbanos, comerciales, etcétera, o artesanales. Justicia garantizada desde arriba, ¿no? Que estaba, digamos, por fuera del dominio local. Y esto es histórico, ¿no? Entonces, él, por supuesto, conoce esta tradición, conoce esta situación histórica y sabe que el control tiene que venir tanto de arriba como de abajo, ¿sí? Los reclamos desde los dos lugares, desde abajo también, son importantes. Confía, por supuesto, como dice acá en la observación, en la formación del funcionario. Hay una ética del desempeño. Dice, en la conducta y formación de los funcionarios se encuentra el punto en el que las leyes y decisiones del gobierno afectan a la individualidad y se hacen valer en la realidad. Digamos, más deficiente es esa formación, más operante va a estar la subjetividad en el mal sentido. De él depende la satisfacción y la confianza de los ciudadanos en el gobierno, sobre el gobierno, acerca del gobierno, y la realización o bien el debilitamiento o fracaso de sus propósitos, pues dice, el modo de la ejecución es fácilmente tomado por la disposición de ánimo como el contenido mismo de lo que se ejecuta, que puede resultar ya de por sí molesto. Es decir, hay una cuestión en el formalismo, ¿no? Y esto es un problema, digamos, de la propia tarea. Esto es un problema intrínseco en la tarea propiamente administrativa. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando Hegel hablaba del poder de policía, en el ámbito de la sociedad civil, bueno, decía que el poder de policía, la administración pública, tenía algo de odioso, ¿no? La injerencia que está hecha en beneficio del colectivo, para el espíritu de los hombres y mujeres de la sociedad civil, para la mentalidad del burgués, genera irritación, genera fastidio, dice Hegel, ¿no? Entonces, bueno, acá, digamos, a un espejado, aparece el mismo problema. En este ámbito tendría que ser menor el problema, pero sigue estando, ¿no? Sigue estando. En el modo de la ejecución, dice Hegel, ¿sí? Los medios y los fines colectivos y los medios, ¿no? Ahí hay un problema que bueno, los mejores autores como Hegel y como Kant también pueden reconocer que una forma equivocada de ejecutar, de implementar los medios, puede ir en contra del objetivo propuesto, del fin propuesto. Entonces esto es un tema importante, pero que es un problema insoluble de la propia actividad, ¿no?
el modo en que se ejecuta. Ahí es importante la manera, ¿no? La explicación, el contacto, dice. El carácter inmediato y personal de este contacto hace que el control superior no alcance en este aspecto su objetivo de un modo perfecto. Es decir, en la medida que hay situaciones de contacto entre humanos, ¿verdad? Siempre queda librado, digamos, un espacio librado al arbitrio de la subjetividad del funcionario. Pero además puede no ser un problema solamente personal, ¿no? De un mal administrador, ¿no? Así como siempre hay alguien malo ejerciendo, alguien que no está a la altura de la función. Esto puede ser un problema colectivo, corporativo en el mal sentido, ¿no? Dice Hegel, puede encontrar obstáculos en los intereses comunes de los funcionarios que se unen en una clase frente a los subordinados y frente a los superiores. Digamos, este es el problema fundamental acá. Por eso esta clase mediadora tiene que ser siempre mediada por otras. Está mediando entre poderes y entre clases, ¿sí? En la articulación de los poderes, en la división de los poderes, ¿no? En la Gewaltenteilung, el funcionariado está en el medio, tiene una función mediadora, pero tiene que evitarse sobre todo que se convierta de medio a centro, como dice Bernard Bourgeois, ¿no? Porque en ese momento deja de ser mediado por los otros. Esto que Hegel lo piensa dialécticamente y lo piensa con una gran profundidad filosófica es algo que él ha conocido históricamente. Este problema, digamos, de un estamento que se convierte en un estado dentro del Estado, como decía antes, ¿verdad? Hegel fue preceptor en Berna cuando recién se recibe y conoció en una república oligárquica los manejos, digamos, de burocráticos de esas oligarquías, la forma en la cual se elegían entre ellos, no había circulación y eso, si cabe un comentario anecdótico, eso es histórico, ¿no? En Suiza. Suiza siempre fue exportadora de mano de obra. Por ejemplo, mercenarios para la función militar. Y esto, dice Hegel, bueno, tiene que ver con esta cerrazón, ¿no es cierto? Un país chico aparte, pero esta cerrazón de las élites para admitir a otras personas. Entonces había expulsión, digamos, sistémica de los miembros de ciertas clases, ¿no? De la misma manera que en los territorios hispánicos, la institución del mayorazgo también producía, ¿no? La expulsión, digamos, de los hijos, bueno, también en el Imperio Británico, la expulsión de los hijos menores hacia la carrera militar, hacia el clero o hacia probar fortuna en la India, por ejemplo, ¿no? Hegel conoce este tipo de mecanismos. Y conoce no solo el de Suiza, que estuvo cuando era joven, sino también en 1817 escribe un texto sobre la Asamblea de los Estamentos en Württemberg, que es su suelo natal, ¿no es cierto? Porque Hegel es suabo, era suabo, venía del sur de Alemania. Y ahí critica fuertemente en la Asamblea de los Estamentos el estamento, digamos, a los abogados, ¿no? Ciertos funcionarios, ¿no? Que se convierten en una casta, claramente, ¿no? Este es el nombre que Hegel le pone, ¿no? Hay una casta que monopoliza determinadas funciones y se convierte en una élite cerrada. Entonces, históricamente, quiero decir, Hegel tiene conocimiento de estas circunstancias y lo que hay acá es la feliz confluencia entre una experiencia histórica y una reflexión filosófica. Continúa Hegel diciendo que la eliminación de estos obstáculos, especialmente en instituciones aún imperfectas, pueden justificar la intervención suprema de la soberanía, ¿no? Y acá da el ejemplo, que como decía recién, de Federico II interviniendo directamente en el caso de Arnold Müller, ¿no? Del molinero Arnold, que no había conseguido satisfacción en los tribunales inferiores, incluso apela, va subiendo hasta que, digamos, en una frase inmortal, le dice a los jueces locales, bueno, ustedes tendrían razón si no hubiera otros funcionarios en Berlín. Y bueno, de alguna manera el molinero, el Müller, el caso llega a los oídos de Federico, Federico interviene y deshace toda la situación, ¿no? Que estaba ocurriendo.